Hemos aceptado, y no nos extraña nada, que los físicos vengan y nos digan que más del 95% de la realidad es invisible. Ok, de acuerdo, aceptado. Pero que nos vengan ahora y nos digan que más allá de este universo clásico que conocemos hay otros universos mucho más grandes, esto a lo mejor nos cuesta creerlo, pero sigue siendo verdad. Un experimento de luces y sombras de gran simplicidad diseñado por David Deutsch, una autoridad en física cuántica, nos conduce a conclusiones extraordinarias acerca de la realidad del universo. O mejor, de los millones de universos que vivimos. Si hacemos pasar un haz de luz por dos ranuras suficientemente estrechas para que la luz se curve, lo que vemos en una pantalla situada detrás son 5 bandas brillantes. Si intercalamos otras 2 ranuras equidistantes, observamos que 2 bandas desaparecen. Por tanto, la luz que procede de este nuevo par de ranuras interfiere de alguna manera con la luz que procede del par inicial e impide que alcance estos puntos X. Pero entonces, si realizamos el mismo experimento con tan solo una única partícula de luz, lo que llamamos un fotón, esta interferencia no tendría que producirse. Porque no hay más fotones que puedan interferir con él. Y sin embargo, contra toda lógica, contra toda intuición, esto es precisamente lo que sucede. Con 4 ranuras abiertas, el fotón no llega nunca a X, pero si cerramos 2, sí, igual que sucedía con el haz de luz. Si con un solo fotón también se producen interferencias, ¿qué es lo que las causa? Es algo que no se comporta exactamente como la luz, pero que no podemos detectar de ninguna manera. A esta luz extraña, a estos fotones, los llamamos fotones fantasma, para distinguirlos de los que sí vemos, los fotones tangibles. Pero estas interferencias no son exclusivas de los fotones. Con más experimentos de este tipo llegamos a la conclusión que también hay átomos fantasma. Esto es algo realmente asombroso. Estamos diciendo que lo que creíamos que era la totalidad de la realidad física, el universo, tan solo es una ínfima parte. Una porción de algo mucho más grande. Una nueva realidad para la que se ha inventado un nuevo nombre. El multiverso. Un concepto sorprendente, pero que no permanece arrinconado en la periferia de la ciencia, sino que es aceptado por la mayoría de los físicos teóricos. Y este multiverso no está constituido tan solo por un universo tangible y uno fantasma, sino por muchísimos, y cada uno de ellos es exactamente igual de real. De hecho, la única distinción que hemos hecho entre tangible y fantasma es que nosotros podemos ver los primeros, pero no los segundos. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Mientras usted mira este reportaje, millones de usted mismo lo están viendo a su vez. Y también comprenden esta distinción. Pero lo que para ellos es fantasma, para usted es tangible, y viceversa. Aunque quizás los menos pacientes de ellos han hecho uso previamente del mando a distancia. Una enciclopedia o un cerebro humano son un objeto mucho más grande en el multiverso, a través de todos los universos, que una galaxia dentro de un solo universo. David Deutsch es físico en el Centro de Computación Cuántica de la Universidad de Oxford. Autor del libro La estructura de la realidad y pionero en el campo de la física cuántica, Deutsch es una autoridad mundial en la teoría de los universos paralelos. Hace algunos años, unos 6 o 7, me entusiasmó leer tu libro titulado La estructura de la realidad, porque a través de una especie de experimento muy simple con unos fotones, haciendo pasar la luz a través de unos agujeritos en unas pantallas, mostrabas al final 2 cosas básicas. Una,
que en algún sitio hay información escondida que no conocemos. Y la segunda cosa, que es más fantástica aún, bueno, interesante o amenazadora, es que había unos fotones sombra, los llamas así, que pertenecían a otros universos, o un universo que nosotros no vemos y que de alguna manera interfiere con lo que nosotros consideramos la realidad. Esta es una buena manera de plantear o de sugerir la existencia de otros universos. Pero, dime, ¿hay otra manera de explicar al hombre de la calle esta idea de que existen otros universos? Sí. Y en realidad, la forma en que lo hice en el libro no es la manera en que lo habrían hecho los físicos teóricos que apoyan la interpretación de que hay muchos universos. La idea de esta interpretación de los multiversos surgió de la teoría cuántica. Es la teoría que llevó a esta conclusión. Y lo que intenté en el libro es explicar que no es solo una teoría, sino que hay pruebas, experiencias reales, visibles en los experimentos, que obligan a admitir la existencia de universos paralelos, si se quiere explicar lo que vemos. La clave es si se quiere una explicación de lo que vemos. Ahora, lo que estás diciendo es que el mundo es mucho más grande de lo que parece. Por favor, corrígeme. Pero si el mundo es mucho más grande de lo que parece, necesitaremos una cantidad enorme de información para evaluarlo. Y para esto necesitamos lo que tú denominas ordenadores cuánticos. Sí, esta es la conexión exactamente. Y esto es lo que hoy día considero el ejemplo más poderoso para creer en la existencia de universos paralelos, aunque realmente todos los argumentos son los mismos. Los argumentos teóricos originales y los que propuse en mi libro, y el argumento de los ordenadores cuánticos, todos están relacionados con la manera como explicamos unos hechos sorprendentes. Y en el ordenador cuántico vemos que la cantidad de información que estaba presente durante la computación era mucho más grande que toda la que vemos en el universo junta. Por lo tanto, sabemos que esta información debe estar en algún sitio. ¿Quiere esto decir que para construir un ordenador cuántico todavía estamos muy lejos de esta posibilidad, de acaparar más información, de que entren todos los átomos localizados en el universo? Sí, en realidad la construcción de ordenadores cuánticos es uno de los retos principales de la física cuántica experimental hoy día. Y uno de los motivos por el que es un campo tan apasionante es porque es un reto para cada área de la física experimental. Hay una especie de carrera para ver cuál será la primera tecnología que produzca ordenadores cuánticos. Pero más allá de esto, ya los podemos estudiar de forma teórica y por lo tanto, filosóficamente, ya podemos llegar a conclusiones acerca de cómo se comportarán. En los ordenadores actuales la información se registra y expresa como combinaciones de 0 y 1. Físicamente esto quiere decir que en una pequeña parte del chip pasa o no pasa una señal eléctrica. Es lo que llamamos un bit. La idea principal que se esconde detrás de un ordenador cuántico es intentar aprovechar que un átomo, a escala cuántica, admite muchas más combinaciones simultáneas aparte de este código binario. Y por tanto, las posibilidades de codificación son muchísimo mayores. En la computación clásica, cada bit de información solo puede tener dos valores posibles, 0 y 1. Y lo que hacemos es combinar estos bits y hacer operaciones lógicas entre ellos. Pero en la mecánica cuántica existen todos los estados posibles entre 1 y 0. Por lo tanto, los estados que se pueden generar son mucho mayores y esto abre las puertas a una capacidad de cálculo muchísimo mayor.
Por ejemplo, la supercomputadora Deep Blue es capaz de analizar 200 millones de posiciones de ajedrez por segundo debido a que comparte el trabajo entre 256 procesadores. Un solo procesador cuántico con la misma potencia que uno del Deep Blue, pero que admitiera compartir el trabajo entre todas sus combinaciones de estados cuánticos, podría analizar más de 1000 billones de posiciones por segundo. Construir un ordenador de estas características todavía está muy lejos, y de momento los investigadores solo aspiran a utilizar átomos individuales como soporte. En este sentido, el equipo de Claude Cohen-Tanucci ha desarrollado una técnica basada en la interferencia con luz láser que permite frenar átomos y tenerlos atrapados en un punto determinado, con lo que indirectamente la temperatura baja a límites sorprendentes. La radiación de fondo que dejó el Big Bang hace que el universo que conocemos esté a 3 grados Kelvin. Es frío, muy frío, pero no tanto como se puede obtener en un laboratorio. Al disminuir la velocidad de los átomos se alcanzan temperaturas de microkelvin, muy cerca del cero absoluto. Conseguir manipular átomos es uno de los pasos necesarios para el avance que supondrá la construcción de un ordenador cuántico. Pero para David Deutsch, las implicaciones de esta tecnología van mucho más lejos de las aplicaciones prácticas. En cierta forma significaría la demostración de que los universos múltiples existen, ya que para realizar de forma clásica el número de cálculos y algoritmos simultáneos que conseguirá la computación cuántica, se necesitarían un número de átomos incluso mayor al que existe en el universo. Por tanto, si este universo que vemos fuera el único que existe y sin embargo el ordenador cuántico funciona, ¿dónde se habrán realizado esta infinidad de cálculos cuánticos? Probablemente, cuando hablamos de la era que se aproxima del control biológico, la clonación, o cuando hablamos de nanotecnología, o incluso de la exploración del espacio, para hacerlo seriamente, resulta imprescindible disponer de un ordenador cuántico. Creo que las aplicaciones prácticas del ordenador cuántico son lo menos importante, al menos para mí, mucho menos que las implicaciones filosóficas o las implicaciones para nuestra visión general del mundo. Las aplicaciones que has comentado son realmente un detalle menor comparado con el hecho de que la propia existencia de estas cosas significa una forma completamente nueva de comprender la naturaleza. Y eso es importante para nuestra visión del mundo, y tendrá todo tipo de efectos indirectos, sorprendentes descubrimientos y la posibilidad de comprender otras áreas. Es increíble. Otra cosa sorprendente en lo que está sugiriendo es que hasta ahora lo que siempre hacíamos cuando queríamos definir la vida, por ejemplo, la vida como un proceso fundamental, siempre poníamos como condición la de encontrar un organismo que pudiera replicarse. Y tú, sin embargo, dices que, oye, con replicadores o no replicadores, es mucho más importante que eso el conocimiento. Esto es lo que hace de la vida un proceso fundamental. ¿Es correcto? Es absolutamente correcto.